Malaquías es muchas veces olvidado entre los grandes profetas, no tuvo visiones espectaculares ni hazañas heroicas, pero su voz surge como un último suspiro antes de 4 siglos de silencio. Hay un peso en sus palabras que atraviesa las eras, haciendo que el lector mire dentro de sí mismo. Preguntas, ¿por qué alguien tan sencillo recibió un mensaje tan incisivo? ¿Qué hace que su voz suene tan actual, incluso después de 2 milenios? Respuestas, porque Dios elige a quien conviene a su voluntad, y el mensaje de Malaquías confronta el corazón humano. Ese espejo es intemporal, lo que suena contemporáneo es su denuncia contra la hipocresía, un comportamiento que se renueva en todas las épocas. En los primeros años después del regreso del exilio babilónico, en el siglo V a.C., Jerusalén reconstruía su templo y sus murallas, pero la fe se había debilitado. Malaquías, cuyo nombre significa mi mensajero, aparece sin pompa, un hombre humilde, sin genealogía ilustre. No trajo prodigios, trajo palabras que confrontaban. Al entrar en el atrio del templo, vio ofrendas rechazadas, animales defectuosos, dádivas corruptas presentadas como si fueran dignas. Su misión fue señalar el contraste entre el amor divino demostrado a lo largo de la historia de Israel y la actitud actual que ofendía ese amor. Él recuerda la liberación de Egipto, las promesas hechas a Abraham y la protección sobre el pueblo, pero el pueblo pregunta, ¿dónde está su favor? Como respuesta, el Señor compara a Israel con Jacob y muestra el destino de Edom, descendiente de Esaú, cuya caída se convirtió en ejemplo de justicia. Esa comparación no es solo historia, es una advertencia viva. Malaquías habla con franqueza, exigiendo reverencia al nombre de Dios y denunciando al sacerdocio que aceptaba ofrendas indignas. Así comienza un llamado a la rectitud que sacude todo el tejido social y religioso. Malaquías no predica con adornos, habla como quien trae una palabra directa de Dios. Denuncia a los sacerdotes, descendientes de Aarón, por deformar el culto, aceptaban animales cojos, ofrecían pan impuro y trataban el altar con negligencia. Para el profeta, eso no era un detalle ritual, sino una profanación del nombre divino. La escena se percibe casi cinematográfica, el vapor de los sacrificios subiendo mientras el corazón de Dios se entristece por lo que recibe. La advertencia es severa, maldito aquel que engaña ofreciendo lo que es defectuoso. Un rey terrenal podría aceptar soborno, el rey soberano, no. La crítica se extiende al pacto de Leví, promesa de fidelidad y justicia, ahora corrompido por la parcialidad y el lucro ilícito. Aquellos que debían enseñar la ley se convirtieron en fuente de escándalo. La reacción del pueblo es diversa, algunos se avergüenzan, pocos se arrepienten, otros permanecen indiferentes. El profeta también expone las uniones mixtas y el abandono de la esposa legítima, una acción que introduce ídolos en el hogar y contamina la descendencia. Aquí el mensaje se vuelve íntimo, no es solo el rito lo que importa, sino la fidelidad en el vínculo conyugal, pacto que sostiene a la comunidad escogida. Al tratar estos temas, Malaquías revela el corazón de Dios, celoso por la pureza del culto y por la integridad social. Un pequeño grupo responde, campesinos, viudas y algunos levitas comienzan a reunirse, a guardar la ley y a orar. Pero la mayoría sigue incrédula, ¿es en vano servir al Señor? El profeta responde con certeza, Dios ve y recordará. Así, aunque pocos atienden al llamado, semillas de cambio son plantadas entre quienes permanecen fieles. Con el paso de los días, el profeta amplía su mensaje hacia una purificación futura. Anuncia que el Señor vendrá a su templo y pregunta con peso, ¿quién podrá resistir el día de su llegada? La imagen es clara, un refinador se sienta junto al metal ardiente para separar la escoria del oro, así será la acción divina sobre los hijos de Leví. Expectativa y temor se mezclan en la plaza del templo. Muchos, acostumbrados al culto mecánico, no comprenden que la justicia divina implicará corrección y restauración. Natán, el joven levita, representa la esperanza. Al escuchar las palabras del mensajero, decide no aceptar más ofrendas impuras y estudia la ley con un celo renovado. Su postura contrasta con la de los ancianos que defienden las viejas costumbres por conveniencia. Entre las aldeas, el discurso de Malaquías llega también a los mercados, comerciantes que alteran las medidas, patrones que niegan el salario justo, hombres que abandonan a sus esposas, todos son llamados a rendir cuentas. El profeta denuncia la manipulación de las balanzas como símbolo de una ética corrompida que contamina la convivencia. La promesa divina se expresa en tono de consuelo, a los que temen al Señor se les concederá memoria y protección, serán un tesoro el día en que el juez actúe. Así, la narrativa une juicio y cuidado paternal.
La visión del libro de memoria inspira a los fieles más humildes, sus nombres quedan escritos entre los que honran al Señor. Aunque los incrédulos se burlen, el mensaje consolida un núcleo de perseverancia que, con el tiempo, guardará las palabras del mensajero. Malaquías no solo confronta, también anuncia esperanza. Habla del sol de justicia que surgirá trayendo sanidad, una evocación que provoca júbilo en los que anhelan restauración. La antítesis es poderosa, mientras los justos saltarán como becerros liberados, los impíos serán como rastrojo consumido por el fuego. Ese lenguaje apocalíptico es a la vez aterrador y reconfortante, muestra que la purificación será definitiva, y que existe recompensa para quien persevera. En las reuniones de las aldeas, el profeta convoca a los trabajadores a probar su fidelidad mediante los diezmos. Promete que, si traen el sustento completo al granero del templo, las ventanas del cielo se abrirán y la tierra será bendecida. Algunos obedecen, otros se burlan. Es un llamado práctico, la fe se expresa en actos concretos de restitución y confianza. Elí, el campesino, se convierte en ejemplo, ofrece lo mejor de su cosecha y presencia transformaciones. La idea no es mágica, sino relacional, un regreso al pacto expresado en fidelidad. El profeta también reafirma la repulsión divina hacia el divorcio injusto. La escena de mujeres abandonadas y niños desamparados conmueve. Una religión corrompida no puede ocultar las injusticias personales. La dignidad del hogar y la permanencia de la descendencia son pilares que no deben ser destruidos. Al recordar los textos antiguos, Malaquías enfatiza que Dios estableció estatutos para proteger la vida comunitaria. Ahora llama a la conversión del corazón y a la reparación social. El mensajero anuncia además a otro mensajero, «He aquí que envío a mi enviado, él preparará el camino». Esta promesa señala a alguien que precederá el gran día, con la misión de restaurar los lazos familiares y llamar al arrepentimiento. La referencia está llena de esperanza, la reconciliación entre padres e hijos será señal de sanidad social. Mientras tanto, el mandato inmediato permanece, vivir con integridad ahora, para estar listos cuando llegue el día. La reacción popular sigue dividida. Mientras un pequeño grupo estudia y ora, muchos mantienen su incredulidad. Si Dios existe, ¿por qué prosperan los malvados? El profeta responde con firmeza, la justicia divina se manifestará, los fieles no serán olvidados. En sus viajes, Malaquías encuentra comunidades que se organizan para leer las Escrituras y ayudarse mutuamente. Estos remanentes guardan sus palabras y las transmiten, preservando la llama de la fe en tiempos adversos. La oposición crece, sacerdotes conservadores traman silenciar al profeta. Aún así, la voz de Malaquías no calla. En sus cartas y oraciones, registra advertencias y promesas, buscando abrir oídos y corazones. No desea condenar sin ofrecer un camino de regreso. Su énfasis es claro, justicia y fidelidad deben caminar juntas, culto sin ética es ruina. El ministerio de Malaquías concluye sin eliminar la indiferencia general, pero dejando semillas que florecerán más tarde. Sus seguidores, hombres sencillos, viudas, levitas sinceros, guardan sus palabras en rollos, las repiten en casa y las enseñan a las nuevas generaciones. La profecía que anunciaba purificación y la venida del mensajero permanece como promesa y desafío para tiempos futuros. El cierre resuena con doble tono, advertencia contra el endurecimiento y llamado a la fidelidad. El día grande y terrible será también día de restauración para quienes temen al Señor. Malaquías concluye con un ruego, vuelvan al pacto, cuiden el altar con pureza, sostengan la comunidad con justicia y preparen el camino para el que ha de venir. Estas palabras atraviesan los siglos porque hablan del carácter humano bajo juicio y gracia. Al recordar a este mensajero final antes del largo silencio profético, somos convocados a examinar nuestras propias ofrendas, no solo materiales, sino de tiempo, amor y verdad. Ser fiel hoy significa cuidar el altar de nuestra vida, tratar al prójimo con justicia, honrar los compromisos y enseñar a las nuevas generaciones el valor de la reverencia. Así, la voz de Malaquías sigue tocando corazones, llamando al retorno y a la esperanza.